Buenas tardes a todos. Mi nombre es Marianely Porras, gerente comercial de Vivo Consulting. Agradecemos mucho su participación. Nosotros somos partners de SAP Ariba en Latinoamérica. Somos de nicho, nos especializamos solamente en Ariba y hoy tenemos dos invitados muy especiales que nos van a acompañar en este espacio. A continuación los voy a dejar con Diego Escobar, CPO de la Universidad de los Andes, que ya han tenido una experiencia de implementación con nosotros y en este momento pues estamos viendo ya la posibilidad de ir a una fase 2 de la solución de Ariba. Entonces, desde su perspectiva nos va a compartir cómo ha sido su experiencia, sus retos y bueno, toda la experiencia que ha tenido con la solución. Y luego vamos a tener a Juan José Marcano, gerente preventa también para Región Andina de Vivo Consulting, que nos va a hablar un poco más de lo que es el producto y cómo podemos tener una adopción a nivel de compañía. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Marianely, por esa introducción a todo el equipo aquí de Vivo y de SAP. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto para mí poder compartir con ustedes este tema apasionante que es el tema de abastecimiento. Entonces, vamos a arrancar pues compartiéndole un poco, digamos, la experiencia que hemos tenido en la Universidad de los Andes con todo este tema de ventas y abastecimiento. Y pues es importante fijarnos nosotros cómo es el tema de y cómo mejorar la gestión de compras. Entonces, una gestión, y ahí es muy importante hacer la distinción si es gestión o es control. Es mucho más integral el tema de gestión. En la Universidad de los Andes, pues recientemente abordamos el tema de abastecimiento y desde el punto de vista de abastecimiento estratégico. Para compartir con todos ustedes y agradeciéndoles este espacio, pues la Universidad de los Andes es un complejo importante. Aquí alguna panorámica de la universidad, de las construcciones y las obras que estamos desarrollando a lo largo del campus. Nos encontramos ubicados principalmente en la ciudad de Bogotá, pero también tenemos una sede que abrimos recientemente en la parte de la costa Caribe. Solo unas dimensiones para tener un contexto, porque me parece importante, a veces como dicen, la palabra empuja, pero el ejemplo arrasa, y es compartir un ejemplo de lo que nosotros hemos vivido en nuestra experiencia a lo largo de la universidad. Tenemos más de 155 programas, un poco más de 19.600 estudiantes, 1.815 profesores, de esos el 73% ya con PhD de doctorado, un área de 180.551 metros cuadrados, empleados somos más de 2.257, espacios, manejamos más de 4.000 espacios a lo largo del campus y manejamos alrededor de 14 facultades. Esto es importante tenerlo presente, ¿por qué? Porque nos da un nivel de complejidad lo que vivimos en el mundo de abastecimiento, ¿sí? Y esencialmente allí pues debemos de entender cada uno de nosotros la complejidad de lo que implica el mundo y la gestión de abastecimiento y compras en un área. Y eso es importante, viviendo y compartiendo con ustedes la experiencia que nosotros tenemos de la complejidad. Y primero tenemos que tener ese marco cada uno de nosotros, independientemente de la industria o el sector, la complejidad que estamos trabajando. A lo largo de la universidad hemos tenido un tema de evolución y que quiero compartir con ustedes rápidamente. Vivíamos de un mundo transaccional en tema de legalización de compras, ¿sí? Temas de áreas donde inicialmente era solo un departamento de compras, no se hablaba del tema de abastecimiento y compras, o de procurement y sourcing, como lo conocen los americanos. Y eso hace parte importante de empezar a hacer la distinción. Y yo hago una analogía a mis alumnos, porque pues también soy profesor de cátedra en la universidad, y es importante hacer la distinción de lo que significa la compra y lo que significa el abastecimiento, ¿sí? El tema de compra es un tema que consideramos nosotros transaccional, y en algunos casos puedo llegar y pongo el símil de una estación de gasolina. Cuando llego a una estación de gasolina y hago la transacción de pagar mi recibo de gasolina o con tarjeta de débito o en efectivo, pues es un tema netamente de compra, pero escoger cuál es la estación de gasolina que mejor me puede brindar un servicio de mejor calidad, pues es un tema de abastecimiento, es un tema de sourcing.
Y empezar a hacer esa distinción es lo que nos invita a mirar ya con más detalle esta área de abastecimiento para ver de qué manera lo podemos mejorar. Entonces, eso hace parte de la evolución de la cadena. Después ya llegamos a un mundo que seguramente aquellos dentro de los colegas que están participando de este webinar conocen muy bien, en los que están involucrados en el tema del retail, es lo que se llama como category management o gestión por categorías. Y es una de las prácticas que a partir de 1989 se ha venido implementando a nivel mundial y definitivamente da una pauta interesante sobre lo que es el tema de abastecimiento, ¿sí? Y es que empecemos a especializarnos. Antes teníamos al médico general, ahora ya tenemos al especialista. Y en abastecimiento está sucediendo exactamente lo mismo. Ya estamos hablando de especialistas por categorías a niveles de eléctricos, categorías a niveles de servicios inmobiliarios, especialistas a nivel de catering, especialistas a nivel de facilities. Es decir, ya empieza a haber una especialización en el tema de abastecimiento y no se maneja el tema de la compra general. Y eso pues definitivamente nos ayuda a mirar la manera en que podemos mejorar nuestro tema de abastecimiento. Y es por eso que incluso las cadenas de retail hoy en día pues ya conseguimos los especialistas por categoría de departamento. Hemos migrado también al tema de centralización y el tema de la estrategia, y aquí es súper importante, digamos, cuando estamos buscando habilitadores tecnológicos, como es el caso de Ariba, una de mis tips y mis recomendaciones es tener muy claro, y lo vamos a ver aquí ahorita a continuación, el tema de la estrategia. Hay que tener definitivamente muy clara la estrategia para ver hacia dónde vamos y cómo podemos mejorar nuestro esquema de abastecimiento, producto de tener una estrategia y pues también saberla implementar, pero es súper importante tener claro hacia dónde vamos. Y ya estamos en el mundo del abastecimiento digital y hacia allá es donde la universidad está migrando y es cómo podemos optimizar esos procesos y cómo podemos abordar el tema digital y el tema de optimización para poder utilizar nuestros recursos más en la parte analítica y mucho menos en la parte transaccional. Y es la forma, y lo hablaba recientemente con un banco aquí en Colombia, que todos estos tipos de procesos nos han servido de optimización en temas de herramientas para poder absorber el crecimiento, porque no hay forma de absorber un crecimiento si no hemos automatizado y si no hemos mejorado y digitalizado muchos de los procesos. De lo contrario, vamos a seguir contratando mano de obra y definitivamente no estamos optimizando y no nos permiten ser efectivos en nuestros indicadores financieros, principalmente en el EBITDA, que es el indicador que nosotros tenemos presente en la universidad a nivel de mejoras de abastecimiento. Y ya hoy incluso no se habla de cadenas de abastecimiento, sino el concepto que quiero que tengamos presente es lo que hablamos de redes de abastecimiento. A nivel de contribución de valor, y es un concepto que nosotros tenemos muy presente, previo a hablarles de la estrategia, es el concepto de valor, lo definimos como la ecuación de beneficio menos costo, y hay varias formas, varias fuentes de contribuir a la generación de valor, ya sea por eficiencias operativas, ya sea por la que más se conoce en toda la región como el tema de reducción de costos, pero esa es una de las fuentes, de las 5 principales fuentes de generación de valor. Ingresos, y nosotros en la universidad también estamos viendo a través del Centro de Servicios Compartidos, los Shared Services, cómo podemos generar ingresos en la universidad, y todas las organizaciones deben de buscar de no ser generadores de gastos, sino generadores de ingresos, y por eso es que estamos hablando ya en la universidad de la tienda virtual y formas de, a través de las redes, de capturar valor y de generar ingresos para la universidad. Y viene también el tema de reducción de costos, que es, algunos lo confunden con el tema de cost avoidance, y es, yo también puedo evitar que un proveedor me incremente los valores y también tiene que haber una negociación a través de eso. Hay muchas de las negociaciones que se manejan hoy en día y es indexadas a un índice inflacionario anual, pero pues el hecho de yo evitar que eso se dé, pues definitivamente también hay una gestión de valor. Una experiencia previa que yo tuve en Japón trabajando con un proveedor de Toyota, me sorprendía que los proveedores de Toyota principalmente trabajaban las reducciones de costos anuales, ¿sí? Culturalmente, una vez definido el contrato, lo que se negociaba anualmente era cómo podía reducir el valor año tras año. Ya nosotros a veces en la región culturalmente hablamos de un incremento anual producto de un índice inflacionario, pero ya la cultura nos invita a estar
pensando de qué manera aumentamos los costos. No, en estas culturas asiáticas se mira es lo contrario, es una vez adjudicado el contrato, la cultura existe es de cómo puedo optimizar la generación de valor, porque lo que creemos es que el proveedor, el incumbent supplier, el proveedor actual, debe estar trayendo mejoras, pero año tras año tiene que estar pensando en generar valor y reduciendo costos. Y es un tema cultural que me parece interesante compartirlo con ustedes. Y veamos ahora entonces la estrategia que el roadmap que hemos definido en la universidad, siendo una metodología conceptual de Kaplan y Norton. Nosotros desde el punto de vista de aprendizaje estamos trabajando muy fuertemente en lo que tiene que ver con digitalización, todos los temas de blockchain, todo el tema de trabajo en equipo, todo el tema de movilidad, especialmente con el Tecnológico de Monterrey. Estamos trabajando programas de intercambio, que eso también es importante, de ver de qué manera, y también con el tema global, aprendemos de nuevas culturas y miramos otras formas de abordar. Eso también es importante. Todos los temas de peer review, peer assistant, el hecho mismo, por ejemplo, como pasa en este webinar, de compartir con ustedes experiencias, a veces nos da una iniciativa interesante e importante para poder mirar otras formas de abordar los problemas que tenemos, que muchos de ellos son comunes. Y lo estamos trabajando con estrategias de ideación, estrategias de metodologías ágiles en temas de proyectos. Y eso pues también definitivamente tenemos que ver la forma de no quedarnos con una metodología tradicional de project management, del PMI, sino también mirar otros temas como el Scrum, metodologías ágiles que nos permitan ver de qué forma podemos capturar valor rápidamente, y eso en el tema de formación es fundamental. Vienen todos los temas de procesos, de gestión por categorías, de todo el tema de riesgos, que cómo valoramos el riesgo, optimizaciones de riesgo, tolerancias de riesgo, umbrales de riesgo, para que nos permitan tomar mejores decisiones basadas en riesgo, y todo lo que tiene que ver con optimización de sistemas de información y manuales y directrices de contratación, porque de nada nos sirve tener procesos robustos si definitivamente no existen políticas alineadas que nos lo permitan hacer. Y a nivel de nuestros usuarios, nuestras unidades, todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente, cómo hacemos que la experiencia de compra a nivel de las 14 facultades sea cada día una experiencia exitosa, sea una experiencia ágil, y eso también es importante medirlo, poder medir la experiencia, porque algunas veces creemos que nuestros procesos son ágiles, pero para esto nos sirven los habilitadores, permitir que las experiencias de nuestros usuarios sean cada día más exitosas y sean cada vez más inmediatas. Entonces, este tema de catálogo, y por eso lo estamos abordando así, nos va a permitir mejorar las experiencias ya con algunos referentes que tenemos en el mercado. Y lo que tiene que ver con desempeño, el performance, es decir, cómo premiamos nuestros proveedores basados en desempeño, y no que el tema se convierta en que el proveedor simplemente cumple un contrato, pero nos toca ir más allá. Ya hoy en día, la mayoría de proveedores, tenemos 5.028 proveedores en la Universidad de los Andes, y es cómo podemos garantizar que esos proveedores puedan tener un mejor desempeño y que podamos premiar el desempeño. Realmente aquí los esquemas de risk and reward hoy en día están marcando la pauta, y tenemos que tener herramientas que nos permitan poder tomar mejores decisiones, porque definitivamente queremos es poder progresar con los proveedores para que todos ganemos en la generación de levita, que finalmente pues tenemos que tener súper claro que si no estamos viendo un impacto en nuestros indicadores financieros, pues realmente los esfuerzos que hagamos pueden llegar a ser infructuosos, pueden llegar a ser interesantes, pero hay que verlo en generación de ingresos, hay que verlo en reducción de gastos, y eso se tiene que ver en todo el tema de generación, y por eso vamos muy de la mano con la parte financiera. Se tiene que ver en mejoras de caja, en proyección de caja, y eso definitivamente se tiene que ver reflejado para que el trabajo y la generación de valor genere réditos para la organización, en este caso para la Universidad de los Andes. Y de establecer indicadores de creación de valor a través de estas herramientas que nos permitan en tiempo real ver cuánto valor estamos generando en cada uno de nuestros procesos. Y este es el mundo de transformación que estamos a través, digamos, ya a nivel táctico, ya vimos un tema estratégico, pero a nivel táctico, de lo que estamos trabajando, y es tanto la gestión de demanda como la gestión de categorías, que les comenté, gestión de proveedores, todo el tema de scoring de proveedores, todo el tema de riesgos, optimización de procesos, y aquí pues viene la parte que también Juan José les va a ampliar, y son lo del tema de los habilitadores tecnológicos. Aquí el mensaje que quiero transmitir con esta diapositiva es un elemento, parte del engranaje fundamental
porque no hay forma de capitalizar procesos, gestionar riesgos, proveedores, categorías, demanda, ¿sí? Y talento y estrategia, si no tengo un habilitador que me permita poder optimizar eso, ¿sí? Ya hoy hay herramientas que en este caso nos permiten ser mucho más efectivos, y esto llamado efectividad desde el punto de vista de eficiencia y eficacia, es decir, no solamente hacer lo que me toca, sino con una optimización de los recursos que lo puedo hacer. Ya todo el tema de analítica, de Big Data, pues definitivamente necesitamos herramientas que nos permitan focalizar nuestros esfuerzos no en temas transaccionales, sino en temas estratégicos, porque realmente la generación de valor fuerte está en la estrategia, no en la parte transaccional. Aquí un benchmark que nos trae IIPS de los diferentes niveles a nivel de clase mundial por los diferentes sectores, y hay que empezar a comparar. Por ejemplo, retail tiene un muy buen indicador a nivel de lo que los indicadores de Procurement and Supply Chain Management, que se conocen como de PSCM Index, ¿sí? Y hay otros que, por ejemplo, Oil and Gas también está, digamos, ahí con 70 y algo más o menos de puntos, está el sector automotriz también, pero hay algunos un poquito rezagados, como el sector público en general, ¿sí? El tema de transporte, pero es traer buenas prácticas que podemos acoger de uno y otro para poder ver la manera en que los podemos optimizar y mejorar. Ya hay algunos ejemplos, ¿sí? A nivel de valoraciones, porque antes de, digamos, adquirir nosotros en la universidad algunas herramientas, hicimos niveles de implementación que teníamos con algunas de ellas. A veces creemos que el solo hecho de adquirir una herramienta ya de por sí nos va a traer las soluciones, pero no vemos todo lo que está acompañado de eso. Puede ser que tenga una muy buena herramienta, pero si no la utilizo bien, si no la implemento bien, pues no voy a ver los resultados. Entonces es importante hacer esa autovaloración y darnos cuenta, de acuerdo a las organizaciones, qué nivel de implementación y el nivel, y aquí es importante también una recomendación, otro tip que podría yo sugerirles, es el orden en que se implementan este tipo de herramientas, ¿sí? Todos estos temas de análisis de gasto y todo, definitivamente dónde están los dolores y todo, son importantes, porque uno no puede empezar a hacer una cirugía, sino definitivamente tiene que entender esa cirugía, cuáles son las partes importantes primero, porque pues no se puede pretender resolver todo al tiempo. Hay una secuencia, hay un orden, hay una lógica, y eso me parece que es importante, que lo que trae el tema de abastecimiento con el análisis antes de hacer una implementación exitosa. Ya hay algunos casos de nuevo que nos trae estos tipos de indicadores. Aquí simplemente les comparto uno, pero por ejemplo este que hizo la Universidad de Valoración, hicimos un tema bajo diferentes aspectos de nivel de optimización a nivel de optimización digital, basados en la visión que tenía la universidad, la estrategia, las métricas, el compromiso, porque aquí también hay que de nuevo ponerle mucha mística al tema, el cambio organizacional, gestión de cambio, manejo de cambio, que definitivamente hay que hacer, procesos, información, y aquí pues viene también el factor de innovación tecnológica. Todo hay que verlo de manera holística y no encasillarnos a veces en algunos de estos puntos, porque, pues, por ejemplo, si una herramienta no solamente es por la métrica que me trae, sino si detrás de eso no hay una estrategia, pues definitivamente yo no voy a dar resultados. No es medir por medir, menos es más. Hay que saber qué indicadores son los indicadores claves, por eso yo les compartía la estrategia. La estrategia nuestra es el tema del EBITDA, y finalmente queremos ver los resultados y de qué manera impactan la generación de la reducción de costos y la generación de ingresos dentro de la organización. A nivel de madurez, que eso también es importante verlo, uno tiene que ver en qué nivel de evolución se encuentra. Nosotros lo veíamos utilizando unas herramientas de Gartner, de gobernabilidad, de procesos y herramientas, de organización y personas, y el tema analítico. Y de acuerdo a eso establecimos unos niveles de madurez que puede ser un nivel 1 a un nivel 5, básicamente el nivel de optimización, ¿sí? Y hay algunos aspectos ahí que consideramos en cuáles aspectos nos encontramos bien y en cuáles aspectos debemos de definitivamente mirar la forma de poderlo optimizar. Y eso es importante ver, hay herramientas ya, qué nivel de madurez tengo, y buscar siempre un partner que nos permita a nosotros ver la manera de optimizar y mejorar esos niveles de madurez dentro de la organización. Y ya que un ejemplo para poderlo rematar es lo que estamos trabajando a nivel de digitalización en la universidad,
y es lo que tiene que ver con los temas de redes de cadenas o blockchain, que también nos han permitido, pues básicamente miramos algunos procesos de reducir riesgos, reducir costos, y cómo podíamos optimizar los temas de tiempos dentro de la universidad, y escogimos un proceso de contratos en el que estamos involucrados pues diferentes áreas de la universidad, el área de servicios compartidos, la unidad o el usuario, las facultades, el área jurídica, proveedores, el área que yo lidero de abastecimiento y todos los niveles de aprobadores. Y miramos qué beneficios nos podía traer el tema de redes de cadena, pero pues ya teniendo en cuenta los habilitadores tecnológicos que estamos trabajando. Entonces miramos, por ejemplo, especialmente liberación de flujos de capital, costos de transacción, reducción, temas de procesos ágiles, seguridad y confianza, generación de valor y todo el tema de relación de aprobación y temas de permisos. Para poder llegar a este nivel evolutivo que les explicaba a ustedes anteriormente, es importante pasar y quemar ciertas etapas con el fin de poder capitalizar y garantizar un crecimiento y una generación de vida importante dentro de las organizaciones. Esto, digamos, no tienen atajos, tiene que, digamos, uno puede saltar a este tema de redes de cadenas sin previamente haber quemado las etapas anteriores y necesita habilitadores que le permitan de esta manera optimizar. Nuestros proveedores, también algunos de ellos ya están utilizando eso y eso también trae beneficios a ellos. La idea es poder capitalizar esos beneficios también en reducción de costos, en eficiencias operacionales y en generación de valor. Es decir, esto es un tema que hay que trabajarlo de manera mancomunada, porque si no se hace así, pues nos va a traer, digamos, inconvenientes a lo largo de toda la generación de valor. ¿Ok? Entonces ya ahora los dejo aquí con Juan José para que puedan ver lo del tema de habilitadores y les agradezco mucho el tiempo que han dispensado para este webinar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Juan José Marcano, soy gerente preventa en Vivo Consulting. Muchas gracias a Diego por su presentación. Vamos a estar viendo ahora cómo las empresas pueden evolucionar en todo lo que es la gestión del gasto táctico, ¿no? Entonces, para ello, ya vamos a empezar a hablar de una solución que hoy en día SAP ha creado para esto, ¿no? Sin embargo, arranquemos. Al final vamos a hacer una sesión vamos a dar unos minutos para preguntas y respuestas, así que cualquier cosita entonces al final las aclararemos. Hoy en día vivimos en un mundo muy cambiante, dinámico, en el que las organizaciones de compra y las dinámicas de compra y los requerimientos cambian a diario y tenemos una serie de dificultades en las áreas de compras por tener procesos manuales. A la hora de consolidar reportes tenemos falta de visibilidad en el gasto. Podemos también caer en incumplimiento de condiciones negociadas, etcétera. Un total y un mix de posibles retos que finalmente los pudiéramos resumir en estos cuatro. Una presión para bajar costos, como lo mencionaba Diego, un indicador muy común es de EBITDA. Tenemos que ser cada vez más eficientes y las áreas de compras hoy en día deben dejar de ser cada vez más operativas y convertirse mucho más en áreas estratégicas y de generación de valor. Adicional a eso, en muchas organizaciones, cuando uno pide un reporte de compras o un reporte de cuáles son esas categorías de gasto más importantes, es difícil tener un acceso o compilar la data. Hay mucho trabajo manual, reportes, Excel, etcétera, que no nos van a permitir poder tener una visibilidad de nuestro gasto en tiempo real. Adicional, el uso de nuevas tecnologías hoy en día es primordial. Vivimos en un mundo en donde todo cambia a diario y tenemos que habilitarnos no solo a nivel de procesos, personas y tecnologías, y dejar de depender un poco también de esos procesos manuales que nos ayudan a generar mucha más ineficiencias en las organizaciones. Esta gráfica a mí siempre me gusta mostrarla porque hay una según Aberdeen, el 42% de los ahorros negociados y de las condiciones pactadas que una organización de compras puede lograr se pueden llegar a perder por no tener procesos amigables, herramientas y que permitan controlar el cumplimiento del gasto, ¿no? Entonces, esto es un número sumamente importante. Puede que las organizaciones de compra, las áreas de compra generen una negociación de
de 20% de ahorro, pero ese ahorro se queda en papel por simplemente los usuarios finales no saber dónde estaba ese contrato y van y compran por fuera de ese contrato. Para ponerlos un poquito en contexto, hoy en día SAP Ariba ofrece una solución de compras de punta a punta. Pudiéramos empezar a hacer un análisis de nuestro gasto, en donde generalmente es lo primero que hacemos cuando nosotros nos situamos, entender cuáles son esas categorías de gasto más importantes, cuál es mi Pareto de compras, para poder definir cuál es la estrategia a seguir y hacia dónde vamos a buscar esas oportunidades de generación de valor. Luego pudieras estar buscando proveedores, calificando proveedores, solicitando cotizaciones, haciendo una negociación estratégica, bien sea pudiera ser una RFP a 3 rondas, derivado luego una subasta a la inversa, etcétera, depende de la categoría a negociar, pero finalmente lo que buscamos es llevarlo a un contrato. Toda esta parte de llevar a un contrato es lo que nosotros hoy en día conocemos como la parte estratégica de la compra, y está orientada a la generación de valor, principalmente, depende del nivel de madurez, pero principalmente vía la reducción de precios. Sin embargo, es importante poder tener algo, una herramienta, procesos, que me permitan a mí controlar el cumplimiento de esos contratos, en donde yo pueda tener una experiencia de compra guiada y buscar esos contratos, y que las áreas usuarias sean las que soliciten directamente y hagan compras a través de esos contratos. Entonces, hoy en día Ariba, como les digo, tiene soluciones independientes para cada uno de estos procesos, y mucho más allá, porque también ya hay soluciones que van a impactar lo que son la gestión de suministros, la cadena de suministros para directos. Hoy en día lo que vamos a estar ahorita enfocándonos mucho más es en lo que está resaltado en azul, es una herramienta que se llama Snap Ariba Buying, que nos va a permitir controlar de forma eficiente mi gasto, ¿no? Esta herramienta, ¿cómo nace? Principalmente nace del foco o del análisis de 4 elementos principales, que son personas, es decir, cómo las personas hoy en día compran, quiénes son los que compran. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Adicional a eso, ¿cuáles son esas categorías de compra más importantes? O sea, cómo está dividido mi gasto, cuáles son aquellas categorías que aplican para hacer más un sourcing estratégico, o cuáles son aquellas categorías que yo debo de trabajar de forma delegada porque no agregan mucho valor a la organización, y simplemente pudiera tener habilitadores tecnológicos que me permitan hacer compras spot o RFQ sencillos, etcétera. Adicional a eso, otro tercer punto importante es a través de qué medios están comprando. Entonces, generalmente las organizaciones a veces tienen un proceso manual en donde compran a través de correo electrónico, van y llaman al proveedor por teléfono, entre otros. Y finalmente también, ¿cuál es el contenido? ¿Cómo yo hago accesible el contenido, esas políticas de negociación o esos convenios que se han logrado, esos acuerdos que se han comprado, que se han logrado, cómo yo los logro transmitir al interno de la organización? Entonces, teniendo esos 4 aspectos, SAP ha creado una solución, como les digo, que se llama Snap Ariba Buying, en donde vamos a ver un poco ya, a entrar a ver cuáles son las principales funcionalidades que tiene. Pero a nivel de persona, lo que buscamos y lo que implica esto es un poco dejar la dependencia de compras, es decir, que compras sea cada vez más estratégico, que se dedique a hacer negociaciones mucho más estratégicas, y que las áreas usuarias tengan una especie de libertad de compra controlada. Es decir, que compras vaya, califique proveedores, haga negociaciones, los lleve a un catálogo o a formas dinámicas o a diferentes tipos de canales de compra, y que las áreas usuarias sean las que entren a la herramienta y puedan gestionar sus categorías de compra a través de un catálogo o a través de formas dinámicas, ¿no? Esta solución, como les digo, va a permitir automatizar todo lo que es el proceso de requisición a facturas a través de una experiencia de compra única. Ustedes van a tener un lugar centralizado donde van a estar todas sus compras. Adicional a eso, tienes una colaboración natural con proveedores. Puedes hacer solicitudes de cotizaciones sencillas, lo que te va a permitir ser mucho más dinámico a la hora de ir al mercado y comprar. Y adicional a esto, también tienes tema de movilidad, en donde tienes aplicaciones tanto para los proveedores como los compradores. Hoy en día vivimos
si uno se despierta en la mañana y sale de casa y deja el celular en la casa, estoy seguro que regresan a casa a buscar el celular. Entonces, a través de esos medios debemos aprovechar también para poder hacer nuestra vida mucho más ágil, ¿no? Entrando ya un poco cuáles son las funcionalidades de esta herramienta. Esta herramienta te va a permitir tener una solución preconfigurada basada en las mejores prácticas de industria. Hay templates predefinidos por industria que de una vez desde el día 1 ya tú puedes tener acceso a esa información ya enfocada a las distintas verticales de negocio hoy en día existentes. Adicional a eso, puedes hacer compras directamente, como les decía, desde una app, desde un dispositivo móvil. Vas a tener acceso a más de 15 millones de SKUs desde el día 1 a través de páginas y empresas, como ejemplo, como Mercado Libre, que ya está habilitado en Argentina, próximamente ya va a estar liberado para toda Latinoamérica, pero es importante que ahí puedas tener también acceso a esas compras spot, es decir, a compras no le estaría llegando, por ejemplo, un requerimiento de comprar un cable de red. Eso a través de la página, las mismas áreas usuarias pudieran estar accediendo para hacer sus compras, ¿no? Gestionando sus compras. Importantísimo es poder lograr el cumplimiento del gasto. Es cómo yo un contrato lo pongo operacional y empiezo a hacer compras contra esos contratos y empiezo a controlar el cumplimiento de mi gasto. Adicional, vamos a tener validación de presupuesto. O sea, yo puedo tener también esto integrado a mis sistemas para garantizar de que cuando vayan a hacer una compra haya presupuesto. Otra funcionalidad importantísima es poder lograr hacer compras colaborativas. Es decir, yo puedo pedir 3 ofertas rápidas a un proveedor y de una vez estar adjudicando una compra, ¿no? Información de reportes. Esto también es importante poder tener dentro de una sola herramienta consolidada toda su data de compras que te permita a ti también utilizar esa información para poder hacer análisis financieros y ver cómo se puede optimizar mucho más el área, ¿no? Vas a estar conectado también a la red de comercio más grande del mundo. Para que tengan una idea, hoy Ariba Network tiene más de 3.3 millones de proveedores a nivel mundial y ustedes también con estas herramientas podrán estar accediendo a ello. Y dejar de ser operativos, no más papel, y tener todos los procesos prácticamente automatizados desde la generación de órdenes de compra electrónicas, recepciones, notificaciones de despachos, facturas, etc. Esto lo que también nos da es poder garantizar descuentos dinámicos y mejorar el flujo de efectivo, ya que en el cumplimiento del gasto yo puedo tener también esas estrategias en donde puedo tener mis descuentos por volumen y lograr utilizar un poco mejor mis negociaciones. Entonces, ahora entremos directamente ya a la herramienta para que vean cómo luce. Les vamos a estar paseándonos por las distintas funcionalidades que les acabo de mostrar y que vean directamente en la herramienta cómo se ve. Déjenme quito esto y lo pongo a un lado. Entonces, por ejemplo, así es la visual de esta solución. O sea, tienes ya definidas 8 categorías de gasto, que pueden ser también modificables, pero principalmente salen de los benchmarks y los best practices de industria, en donde son el 80% de las categorías que compran. Y acá tienes una campanita de alertas y tu carrito de compras, ¿no? A la izquierda, en estas 3 barritas, tienes acceso a reportes y acceso a entrar a ver más en detalle cuáles son esas solicitudes que has generado. Pero, por ejemplo, entremos a un nivel más de detalle de estas categorías, entremos a una de ellas y veamos qué hay adentro. Acá podemos tener diferentes formas de compra. Como les mencioné anteriormente, en las diferentes formas de compras que yo puedo tener puedo hacer requisiciones, es decir, puedo hacer cotizaciones rápidas, tener 3 proveedores habilitados, por ejemplo, para una categoría de gasto y pedirles cotizaciones rápidas a los 3. Puedo tener catálogos punch-out, que en este caso un catálogo punch-out es, imagínense que ustedes puedan tengan una negociación hecha con Comercial Panamericana y ustedes vayan a entrar a la página web de ellos aprovechando las políticas de compra de ustedes. Entonces, los usuarios de ustedes ingresan y accesan a esa página y se devuelven a través de las políticas y controles de aprobaciones de ustedes. Por ejemplo, en este caso tengo un catálogo de donde ya son artículos negociados por el lado de ustedes, pueden ser también servicios catalogables. En este caso, si vemos para que vean lo sencillo que es hacer una compra, voy a seleccionar este computador. Ya estoy acá viendo el detalle, el computador, el precio, las cantidades. Incluso veo acá
que el precio me mejora cuando tengo descuentos por volúmenes. Fíjense acá esto, importantísimo. Y si veo abajo, tengo el detalle del artículo y las especificaciones. Si yo le doy a añadir al carrito, entonces ya voy a empezar a ver acá, ya yo estaría generando una requisición de compra. Y veo ya todo el detalle del artículo, centros de costos, importante a las partidas contables que va a estar afectando, a dónde quiero que me despachen este artículo, a nombre de quién, etcétera. Adicional también veo el flujo de aprobación por el que debe pasar esta compra. Entonces, si yo ya envío esto, fíjense, prácticamente con 3 clics yo estoy haciendo una compra. Regresemos acá al inicio y veamos ahora cómo puedo hacer una cotización rápida, pedir 3 ofertas. En este caso, voy a hacer una compra de un servicio. O sea, ya yo tengo negociado con un proveedor de servicios tarifas. Entonces, en este caso, fíjense, igual estoy haciendo una requisición colaborativa. Pongo el título, pongo la fecha, cuándo lo necesito, el valor. Escojo acá, tengo una forma también de compra en donde defino qué tipo de proyecto es. Pueden ser templates predefinidos por el tipo de industria, pero lo que quiero que vean acá es que yo tengo, fíjense, 3 proveedores preferidos, en donde yo puedo seleccionar los 3 y simplemente pedirle cotización a los 3. En este caso ya yo hice una compra colaborativa. El siguiente paso que me toca es ver ya que los proveedores respondan y tomar la decisión de compra. Adicional a eso, como les decía, tengo acceso a millones de artículos a través de eBay y Mercado Libre. Para Latinoamérica, el que vamos a tener próximamente liberado es Mercado Libre. En este caso, yo puedo entrar directamente o puedo hacer una búsqueda. Por ejemplo, quiero comprar una cámara, busco a ver qué resultados tengo y me voy a mi catálogo de compras spot. Entonces, fíjense, acá me salen en los diferentes proveedores que hoy en día Arriba tiene convenios, cuáles son los que estarían habilitados. Y simplemente acá busco la cámara que necesite y hago mi compra, ¿no? Vamos a ver ahora algo que es sumamente importante para mí, una de las funcionalidades más importantes de esta solución, que es el Contract Compliance. Es decir, cómo yo puedo garantizar el cumplimiento de mis contratos, cómo yo puedo agarrar un contrato y volverlo operacional. Entonces, acá tengo una primera pestaña donde va a aparecer toda la información general del contrato, plazos, montos, cuándo entra en vigencia, cuándo vence. Tengo también el control del gasto, o sea, qué porcentaje del gasto se ha ejecutado. Y voy a tener diferentes parámetros de control para poder, valga la redundancia, controlar este contrato. Por ejemplo, definir mínimos, tolerancias, a partir de cuánto tiempo quiero que me empiece a generar alertas, a quién le voy a dar visibilidad a este contrato, a qué áreas o a qué usuarios, cuáles son los términos de negociación y descuentos que pueda haber generado por prontos pagos, etc. También tengo una pestaña que son los términos de los precios y ahí voy a ver bien sea los artículos o los servicios que están negociados y puedo entrar a ver también cuáles son esas escalas de descuentos por volumen que voy a tener. También puedo entrar a ver un poco más en detalle, si quiero ver en detalle en un artículo, ver cuál es su descripción, cuáles son los valores máximos y mínimos que puedo tener, qué porcentaje se ha utilizado de ese artículo del presupuesto que tengo para o el valor de ese contrato. También puedo ver si tengo mínimos de reorden. Adicional a eso, puedo también ver los descuentos por volúmenes, el centro de costos, cuestas contables, toda la información relevante de ese artículo o servicio. Otro punto importante acá es poder ver también cuáles son los flujos de aprobación porque tiene que pasar ese contrato. Es decir, una vez yo creo los términos y condiciones de un contrato, quién debe ser la persona que debe aprobarlo, ¿no? Y importantísimo, poder tener un control de todas las órdenes que se han generado, todos los pedidos que se han generado y requisiciones y órdenes de compras que se han generado contra ese contrato, ¿no? Son las requisiciones que están pendientes, tener visibilidad también del gasto, reportes en donde yo pueda saber cuál es el total del spend que está generado en órdenes de compra, cuál es el número total de órdenes de compra que se han generado, cuál es el total de usuarios, proveedores, entre otros. Y también, fíjense, muchos reportes que me van a permitir entender cómo va el área, cómo va el cumplimiento de mi gasto, cuántas
cuántas requisiciones se han hecho en tiempo, cuántas requisiciones están tardías, entre otros, ¿no? Esto, obviamente, hoy en día el área de compras tiene dos caras, ¿no? No solo son los compradores por un lado, sino también es importante la colaboración con los proveedores. Entonces, para colaborar con los proveedores, una vez una orden de compra es aprobada, el proveedor recibe un correo electrónico como este para procesar su orden. Una vez él procesa su orden, si él está registrado en la ARIVA, coloca su clave y su correo electrónico, diligencia su clave e ingresa a la plataforma. En este caso ya él empieza a ver directamente en colaboración la orden de compra, él revisa el detalle de la orden de compra y el siguiente paso que él tendría que hacer es confirmar la orden de compra, ¿no? Es decir, si te la acepto, te la voy a despachar X día y te cumplo o no te cumplo con tu pedido, ¿no? Esa confirmación, una vez la envíen, viaja y la recibe el comprador, ¿no? Entonces esto lo que nos va a permitir es automatizar ese proceso de compras de punta a punta, en donde el seguimiento, principalmente la orden de compra, lo van a estar haciendo los propios usuarios finales de la herramienta. Adicional a eso, también tengo una visual en donde los proveedores puedan estar viendo y controlando sus pedidos y monitoreando. Para esto hay dos tipos de posibilidades que los proveedores puedan tener. Hay una versión que no implica ningún cobro a proveedores, que es la versión Lite, pero es una versión reducida en alcance. Les va a permitir a los proveedores confirmar y seguir todo el proceso de compra de punta a punta, simplemente que no vas a tener algunas funcionalidades adicionales, como por ejemplo reportes, entre otros, ¿no? O sea, siempre lo vas a tener que accesar desde el correo electrónico, pero así luce la visual y ellos van a poder ver acá cuáles son las órdenes de compra que tienen pendientes, cuáles son los pedidos que tienen por atender. Hay un network que también te permite controlar a los proveedores también cuáles son los pedidos que ellos están recibiendo. Finalmente, con eso cubrimos básicamente, así a modo general, lo que son las funcionalidades de esta solución, de Snap Procurement, y cualquier duda, cualquier cosa adicional que necesiten, estamos a la orden para ayudarles. ¿Listo? Voy a mostrarles ahora simplemente para que tengan una idea de qué tiempo nos toma habilitar esta herramienta, ¿no? Porque una herramienta tan impactante, tan poderosa como la que les acabo de presentar, ¿cuánto tiempo tomaría habilitarla? Entonces, para que tengan una idea, solo en 12 semanas nosotros pudiéramos tener habilitada una herramienta de Source to Pay, en donde en las primeras 6 semanas se definen esas reglas de negocio, aprobaciones, secciones, compras spot. Luego, en las siguientes 3 semanas, lo que se hace es hacer pruebas técnicas y usuarios, probar que la herramienta esté debidamente parametrizada y esté funcionando correctamente. Luego, lo que hacemos es una semana en donde hacemos un go live y una salida en vivo. Y finalmente, 2 semanas de soporte post-implementación en donde vamos a estar garantizando y monitoreando que la herramienta esté funcionando establemente. En estas 12 semanas que van a tener acceso, vuelvo y si les voy a pasar nuevamente para que de forma resumida ya puedan tener nuevamente qué significa esta solución en 12 semanas. Van a tener una experiencia de compra guiada en 8 categorías comunes principalmente. Como les mencioné anteriormente, esas están basadas en los best practices de industria. Acceso a 10 catálogos configurados y 20 proveedores preferidos y 10 contratos también cargados en la herramienta. Esto es lo que les va a permitir a ustedes hacer diferentes tipos de compras. Tener también acceso a 10 formularios para la colaboración, 3 bits and a buy, es decir, hacer sourcing colaborativo. Poder controlar, parametrizaríamos nosotros 9 políticas de compras de aprovisionamiento vinculadas a formularios. Ahí ustedes pueden tener también 9 flujos de aprobación que van a estar en los diferentes procesos, desde la solicitud hasta las facturas. Y también tener 20 formularios precreados, ¿no? Estos, por ejemplo, son
las formas de compra que pueden tener. Por ejemplo, para controlar un proceso de servicios o una compra de, por ejemplo, cuando un colaborador nuevo llega a la organización y necesite solicitar una tarjeta corporativa, básicamente es crear un formulario, una forma dinámica de trabajo en donde ellos van a poder hacer su compra sin depender de nadie. Entonces ellos mismos colocan el nombre, el apellido, su dirección, su teléfono, etcétera. Toda la información va a estar contenida en un formulario. Y tener acceso a esa red de proveedores desde el día 1, ¿no? Entonces, básicamente con eso estaríamos finalizando. Muchas gracias a todos por participar. Sí. Ok, finalmente, perdón, retomo acá un slide importantísimo. ¿Qué han logrado las empresas de clase mundial y empresas que ya hoy en día cuentan con esta solución? Nuestros benchmarks de uso ya están alrededor, nos permiten tener más de 13,000 órdenes de compra por empleado, lo que implica un aumento muy significativo en las productividades. Tener visibilidad de más del 90% del gasto bajo control. Poder tener aprobaciones de factura en 7 días. Generar ahorros de un 3%. Esto es importantísimo, que generalmente en esas compras de spot hoy en día no hay mucho control. Acá con esas compras colaborativas, por aumentar la cantidad de proveedores, estaríamos generando también ahorros sobre esas compras de spot. Poder reducir en un 60% errores a lo largo de todo el proceso, incluso también en la colaboración con los proveedores, y poder garantizar más del 40% de cumplimiento de los contratos. Entonces, creo que con esto los números hablan por sí solos. Es una solución muy efectiva que les va a permitir a ustedes poner y poder garantizar todo el cumplimiento del control del gasto, ¿no? Muchísimas gracias a las personas que asistieron. Acá les dejo mis datos, mis contactos, cualquier cosa pueden escribirme, ahí tienen mi teléfono, mi correo electrónico, pueden llamarme también con confianza. Y bueno, gracias a todos por asistir y disculpen los problemas técnicos que tuvimos durante la sesión.